Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y les hablo desde el canal Universo ABA, el canal dedicado a la segunda venida del Maestro y al final de los tiempos. Hoy vamos a continuar, seguía la segunda parte del programa anterior y lleva por título Los demonios que se verán en el final de los tiempos según Jesús de Nazaret, el Maestro de Maestros. Bueno, sin más dilación, veamos. ¿Qué representan el final de los tiempos? Como hemos planteado en tantas ocasiones, el fin de los tiempos es la culminación de un periodo humano de esta última humanidad. Un periodo que, en sus últimos alaridos, hará que el mal muestre todo su arsenal diabólico para impedir que las conciencias humanas puedan salir de esa inercia de dolor, sufrimiento y muerte a la que se vieron sometidos a lo largo de la evolución de la sociedad. El fin de los tiempos para el Maestro y Maestro es un renacer. Vino en su primera venida a señalar tiempos, no a endiosarse, no a crear iglesias, sino a señalar tiempos, a decir, esta morada del Padre muy pronto ya estará abierta a otro tipo de conocimiento y donde el mal ya no podrá acampar a sus anchas. Sigamos. ¿Existen los demonios? Más que demonios, lo que es más tangible de ver y más fácil de definir son los infiernos. Pero no los infiernos sacados de la literatura teológica, sino los infiernos como estados mentales que encarcelan al individuo en la más terrible de las cárceles, la de sus propios miedos. Miedos que se contagian y se comparten como una pandemia mortal. Los demonios no son más que individuos que transitan temporal o permanentemente por estos infiernos. Desde esta óptica, quizá hubiese sido más preciso titular este programa como Los infiernos que verás en el fin de los tiempos según el Maestro de Maestros Jesús de Nazaret. Veamos. Creo que está bastante claro, ¿no? Cada infierno tiene sus propios demonios, o dicho de otra manera, cada demonio construye sus propios infiernos. Hablaremos a lo largo del programa sobre esta temática, pero realmente creo que a ninguna persona que esté un poco imbuida, y por líneas generales esa es la tendencia, porque es a lo que, digamos, incitan los modelos sociales presentes, que esté imbuida de su entorno, pues hombre, realmente infiernos los podemos ver por casi todos los lados. Bueno, sigamos. El infierno del fanatismo y sus demonios. No es un infierno novedoso ni mucho menos. El fanatismo se pierde en la noche de los tiempos y los fanáticos alimentan las relaciones de poder desde los albores de las primeras civilizaciones. ¿Qué es el fanatismo? ¿Qué representa un fanático? El fanatismo asesinó al Maestro en su primera venida. Los fanáticos lo llevaron a la cruz, no sin antes regocijarse del sufrimiento causado a su cuerpo, que no a su mente, pues la conciencia del Maestro, como la conciencia más elevada que ha sido enviada a esta morada del Padre, supo dominar sus pensamientos en tan aciagas horas. El rostro de la sábana santa refleja ese sosiego, igual que su cuerpo refleja el salvaje tratamiento recibido. Aquel fanatismo que llevó al Maestro a la cruz sigue existiendo de mil formas distintas, desde las políticas a las religiosas a todo tipo de creencias fallidas. El fanatismo es uno de los instrumentos que el mal ha encontrado casi como una maquinaria, como una herramienta perfecta para clonar sus semillas de odio
hacia los demás, de separación, de división. Bien, sigamos. El fanatismo es la imposibilidad de dialogar ante formas de ver, entender y querer construir la realidad de otra manera. Es más, no solo es la imposibilidad de dialogar, sino, peor aún, es la no aceptación de más realidad que la suya. El fanatismo no permite la convivencia con pensamientos que no casan con su forma de ver y vivir la realidad, la suya propia. El fanatismo llevó a muchos rabinos judíos de la época del Segundo Templo a rechazar al rabí, al maestro de maestros, a Jesús de Nazaret, porque su visión de la Torá y, sobre todo, su visión de Dios no casaba con las diversas interpretaciones que los guardianes de la fe judía hacían de la ley. Llegó un momento que el fanático no solo rechazó la doctrina, las enseñanzas del maestro, sino que sintió la necesidad de asesinarlo. El miedo al poder de su palabra, apoyado con sus obras de misericordia hacia los más desfavorecidos, hacia los parias de su época, llevó a aquellos fanáticos a desear y causarle la muerte. El fanatismo no ve y no quiere ver más realidad que la suya, que la propia. No acepta ningún tipo de diálogo ni convivencia. Uno asocia normalmente los fanatismos pues al orden político, al orden religioso, pero fanáticos hay en todos los órdenes, todos los quehaceres humanos, e inclusive hasta en el núcleo de las familias. Hay padres fanáticos que guardan una disciplina férrea sobre sus hijos simple y llanamente por el peso de la tradición, el peso de sus creencias. Eso es rayar el fanatismo, cuando tú no aceptas más realidad que la tuya, pero además, no solamente es que no aceptes, es que impones esa realidad a los que estén en tu espacio. Obviamente, si miramos la historia de las sociedades humanas, de la evolución humana, nos podremos dar cuenta que el fanatismo es lo que ha gobernado las relaciones humanas. El maestro vino a señalar que esos tiempos estaban ya por cumplirse. Esos tiempos del mal, donde el mal realmente acampó a sus anchas, ya estaban muriendo. En su segunda vuelta, realmente es la apertura a otro tipo de humanidad, a un renacer completamente distinto, basado en otras formas de ver y entender la realidad, donde el núcleo real será la conciencia humana, no las creencias humanas. Sigamos. El fanatismo, digo, no solo bebe de la fuente religiosa, sino de todo orden humano. En estos finales de los tiempos, el fanatismo, con todo su horror, beberá, sobre todo y ante todo, del orden político. Veamos. Normalmente el fanatismo bebe en cualquier fuente, pero lo que se verá en estos finales de los tiempos será una intensidad del fanatismo político. Y hay un gran peso, muchísimas razones de ser para ello. Veamos. El infierno ideológico y sus demonios. El fanatismo se alimenta de ideas. Veamos. Las ideas son el núcleo de la esencia de la conciencia cuando se encarna, a saber, su capacidad creadora. Somos, a semejanza del Padre, de la conciencia suprema, o como quieran entenderlo, creadores natos. Creamos realidades, no solo estamos sujetos a realidades que nos impactan, también creamos realidades capaces de impactar en el medio y, no olvidemos, en las demás conciencias. De este simple hecho nace algo que suele olvidarse, o peor aún, pasarse por alto deliberadamente. Todo está interconectado, toda conciencia está entrelazada. No somos islas en medio de océanos, somos gotas de agua que da forma al océano. Si bien somos creadores de ideas, el fanatismo se encarga de construir murallas en torno a ellas para dejarlas prisioneras. El maestro de maestros se refería a ello en muchas de sus enseñanzas.
No se puede echar vino nuevo en odres viejos, debéis volver a nacer para llegar a mí y al reino del Padre. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, etcétera, etcétera. Las ideologías suelen olvidar fácilmente que todo está interconectado, que no estamos aislados, que no somos entes independientes. Toda conciencia humana y cósmica está entrelazada. Esa separación que se ha hecho es una separación interesada. Realmente, inclusive, en épocas más tempranas de esta última humanidad, había más conciencia de ese todo que representa el mundo en sí mismo. Con el auge de un tipo de ciencia, de un tipo de controlar la realidad, lo que facilitó fue justamente esa separación. Pero no estamos separados, no somos entes separados, es más, todos formamos parte de ese todo, al que podemos nombrar humanamente como Dios, pero es lo que forma, porque no es algo que ha sido o que será, es algo que es permanentemente, es una realidad en un continuo sin fin. Las ideologías son el caldo de cultivo perfecto para que el mal clone su semilla. Lo podemos ver hoy en día y lo hemos podido detectar a lo largo de esta última humanidad. Sigamos. En estos finales de los tiempos podrás palpar los infiernos ideológicos con toda su intensidad. Te obligarán a elegir, a tomar partido, porque aquel que se niegue a convertirse en una mercancía ideológica será visto como un enemigo, como alguien que está en contra de la supervivencia del grupo. Obviamente, la evolución del mal también ha llevado a maquillar las cadenas que esclavizan al hombre. Hoy, el mal, más evolucionado, ha conseguido que el esclavo se crea que es libre. Lo vemos en ese mundo ideológico de la política. No importa el color. El esclavo de sus ideologías no puede encontrar su conciencia, su ser, si no es a través del prisma ideológico. El infierno, para él, siempre, siempre serán los otros, las otras ideologías. Por eso el Maestro, en su primera venida, no se apoyó en ningún grupo del judaísmo de su época, por más que muchos estudiosos, y con todo el respeto del mundo, e investigadores modernos, quieren verlo como un fariseo de su época, como un esenio, con todo el respeto del mundo, ¿no? El Maestro no vino a hablar a una ideología, sino a la conciencia humana, la que es capaz de elaborar y sostener una ideología. Vino a decir que, si no somos capaces de encontrar el amor que somos, del que procedemos, no estaremos preparados para entrar en los nuevos tiempos. Vino a decir que, en los finales de los tiempos, el mundo ideológico será el canal por el que el mal ejercerá todo su poder. Y en otras épocas, sobre todo dentro de lo que denominamos el mundo occidental, la religión fue la que imperó. Los infiernos de la religión fueron los que imperaron. En estos finales de los tiempos, en este nuevo renacer, lo que imperará será el fanatismo político. Y, obviamente, el fanatismo ideológico que va asociado a él. Creo que no importa desde qué latitud puedan estar viendo este programa, podrán detectar en sus propios territorios, en sus propias geografías, ese fanatismo del que les estoy hablando. Ideologías de todo color, no importa, enfrentándose e incitando a enfrentarse. Lo decíamos antes, el fanático es aquella persona que no puede, no es que no pueda ver otro mundo, es que su mundo es el que hay que imponer. No acepta más mundo, más realidad que la que él diga que tiene que ser. ¿A qué le recuerda? Bueno, en todo territorio yo creo que se cuecen habas, y muchísimas. E inclusive, como decía antes, a nivel familiar, muchísimas familiares se
entran en esa inercia, en esa dinámica, por decirlo de alguna manera, del fanatismo. Unos padres autoritarios que dicen, bueno, esto es así y se acabó todo. Después hay una rebeldía, la rebeldía de los hijos también puede caer en un fanatismo, obviamente, ¿eh? Es decir, bueno, yo mando a la porra a mi padre o a mis padres. Este fanatismo que podemos ver también en los hijos, obviamente es heredado. O sea, el padre se comporta de una forma fanática y el hijo lo va a imitar perfectamente, con sus argumentos, con la realidad que él quiere ver. Y esto lo podemos ver en todos los órdenes. Desde el deporte, cuánta gente no ha muerto por un evento deportivo, porque unos fanáticos se han cargado a los fanáticos de otro club, o unos seguidores que son fanáticos se han cargado a seguidores de otro club, que a lo mejor no eran ni fanáticos ni nada, sino que estaban ahí. El mundo de la política hoy en día es un mundo que realmente tiene muy mala prensa a nivel global, pero se lo han ganado a pulso. Siempre el poder ha estado en aras de clonar el mal, siempre. Las estructuras de poder ya comenzaron en su albores de una manera sesgada y malévola. Pero bueno, eso ha ido evolucionando, ¿no? Y hoy en día realmente es que lo podemos palpar, no hay vergüenza ya. No importa si se hace bien o se hace mal, ya si hacemos bien el papel o mal el papel de actores políticos, de dirigentes políticos, de líderes políticos, da igual. Lo que importa es mantenerse ahí en la estructura. La política, como digo, el mundo ideológico será realmente el caldo de cultivo en el que el mal en estos últimos tiempos realmente echará más leña al fuego. Más incluso que el religioso, que también. Pero el político, lo estamos viendo a todas luces, realmente se llevan la palma. Ni siquiera se han puesto de acuerdo en las estructuras de poder a nivel global para luchar en conjunto contra esta pandemia que, como digo siempre, bajo nuestros humildes criterios, simple y llanamente son tiempos que están dando al ser humano para, bueno, que cada cual encuentre su propio camino antes de ese final de los tiempos. Sigamos. El infierno de la apatía y sus demonios. Quizás se convierta en el peor infierno que podrás ver a tu alrededor o, en el peor de los casos, ojalá no sea así, vivir en primera persona. Sí, el mal, escondido en las fauces ideológicas, políticas, religiosas, económicas, militares e incluso científicas, creará tal atmósfera de impotencia que muchos caerán en la apatía, en la indiferencia del corazón ante los males y el sufrimiento que verán. Como decía y dice el maestro, el mal enfriará el corazón de la gente. Muchos, como dije en el anterior programa sobre los mandamientos en el final de los tiempos, caerán en la huida hacia las zonas de confort, incluso las religiosas, incluidas también las espirituales, pues no sabrán cómo actuar ante tanto dolor. La apatía nace en gran medida porque a los seres humanos se les ha inculcado creencias limitantes, creencias que limitan su poder creador. Es obvio, al mal no le interesa que las conciencias humanas descubran el poder que tienen dentro de sí y el poder que son cuando vibran en comunidad. El mal ha inculcado la pleitesía a un poder foráneo al hombre, el cual ha vestido de dioses de todo tipo, de ideologías de todo tipo, siempre para imponer la idea de que el hombre de carne y hueso, en su individualidad, no tiene valor alguno, que no es nadie sin la fuerza que viene de afuera. Obviamente esto es una falacia, una estrategia del mal para dominar y oprimir a las conciencias humanas. El maestro de maestros vino, en cierta medida, a liberar al hombre. Mejor dicho, vino a decirles que los tiempos del engaño y del mal estaban contados, que esta morada del Padre sería liberada de tanta indolencia, que el hombre llamado a vivir los nuevos tiempos estaría abierto al amor del Padre y al conocimiento que le llevaría a las estrellas. El Maestro, como decimos,
no vino propiamente a liberar al hombre, sino a decirles: la libertad está dentro de vosotros porque sois libres en el amor que os dio la libertad de ser. Creemos que es muy importante resaltar la defensa que hace el Maestro Jesús de Nazaret de la conciencia de cada persona. Parábolas hay de sobra. Cuando la oveja se pierde, va detrás de ella. No, déjalo, da igual, va detrás de aquella, de una conciencia, de la conciencia, no del peso de la tradición. Es importantísimo entenderlo. Cada ser humano, cada conciencia es parte de esa conciencia suprema, y el Maestro lo viene a recalcar. Pide tú y se te dará. Ten fe tú para alcanzar aquello que pidas. El valor del individuo es innegable en el Maestro. Todo lo contrario al peso de las tradiciones, que lo que pesa realmente es ese cúmulo de creencias. Lo que tú digas, lo que tú opines, lo que tú pienses, no importa. Aquí lo que importa es lo que nos digan la tradición y las creencias. Una falacia por completa. Por eso le tienen tanto miedo a todo este movimiento que está despertando a lo largo del mundo. ¿Quién tiene miedo? Pues esas estructuras de poder, sean políticas, religiosas, de cualquier índole. Porque realmente el poder vuelve al individuo. Ese otro mundo, ese otro renacer, ese otro tiempo, el hombre, la conciencia de cada individuo tendrá el peso para construir en conjunto todas las realidades que vayan a construir. Porque el mundo va cambiando y las realidades van cambiando. Pero es importante recalcar que el Maestro vino a defender el peso de la conciencia, de cada conciencia, no el peso de la tradición. Y esa defensa la hace cuando, por ejemplo, invita, sugiere a cada individuo, a cada persona que ore para sus adentros, en su intimidad, en su habitación. No hace falta ir a un templo a pegarse golpes de pecho, ni hace falta ponerse delante de un púlpito para decir 4 mentiras en la mayor parte de los casos. No, simple y llanamente en tu intimidad pide con tu corazón, fuera de todas esas creencias de todo tipo. Para poder vivir hay que morir primero, para poder nacer hay que morir primero. Si no dejas atrás ese cúmulo de creencias, realmente que es complicado, pero nunca imposible, porque no está determinada, ninguna conciencia está determinada. Somos capaces de engendrar cualquier tipo de mal, de hacer cualquier tipo de mal, porque en eso radica nuestra libertad. Cuando una conciencia evoluciona, ya el mal lo aleja, pero siempre puede hacer las cosas mejor. Sigamos. El Maestro vino a enseñar que de nada sirve ganar el mundo si perdemos la conciencia que somos. De nada sirve refugiarnos en la zona de confort si no somos capaces de rescatar de nosotros la conciencia que somos. El infierno de la apatía es, quizás, el más fácil de vencer, pero el más difícil de detectar, de ver, porque implica vernos en el espejo de los otros. El mal te dirá que tú no eres igual que los otros, y tú, si no estás abierto a la conciencia que eres, te dejarás engañar y, en muchos casos, como aquellos que han caído en las redes ideológicas, aplaudirán ese discurso de las diferencias y del odio. Bajo nuestro humilde ver, realmente es quizás el obstáculo mayor que existe. Porque cuando uno confunde tu ser, tu conciencia, con las creencias que te han inculcado, es complicado, porque lo asocias. No puedes verte sin esas creencias, ¿no? Es como en los alcohólicos, ¿no? O sea, el alcohólico realmente empieza a curarse cuando se da cuenta que él tiene ese problema. Pero si no se da cuenta de que tiene ese problema, por más que le digan, no entiende. Y podrá intentar racionalizarlo y a lo mejor hasta lo atisba. Pero hasta que él, en su fuero interno, no diga, yo soy un alcohólico y tengo un problema que voy a vencer, no hace nada. Pues con las creencias
y la conciencia pasa algo similar. Tu ser, tu conciencia, esa conciencia que compartimos todas las conciencias en este cosmos y que compartimos con la conciencia suprema del Padre, ese estado vibratorio, ese campo energético, como lo quieran entender. Si lo confundimos con lo que nos han inculcado particularmente en una vida particular, en una encarnación particular, estamos pues muy lejos de dar el paso para realmente despertar a la conciencia que somos, ¿no? Sigamos. El infierno son los otros. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, nos vino a recordar no solo que los tiempos del cambio de era estaban llegando a esta morada del Padre, sino que solo había un camino para entrar en la nueva era. Los otros. Los otros no son los infiernos, por más demonios que sean, sino la llave para entrar en los nuevos tiempos. Muchas éticas de todo tipo, desde las políticas a las religiosas, han entendido que el odio, llevado al clímax de la extinción del otro, no era saludable para la supervivencia del grupo. Por ello, muchas religiones y muchas políticas han abogado por la clemencia del enemigo. No todas, ¿eh? Si no, recordemos a Hitler y su patrulla. La clemencia, digo, del enemigo, de los vencidos. Humíllalos, vendrían a decir, pero respeta su vida. Has de saber que tú eres el vencedor y que la verdad de la lucha es tuya. El Maestro de Maestros vino a enseñar. No tengas benevolencia con tus enemigos. Ámalos. El camino a la verdad no trata de transitar por las sendas fáciles, porque cualquiera puede hacerlo, hasta las formas de vida más sencillas, sino que debes mostrar la esencia que eres, de la que formas parte, de la que emergiste como conciencia, a saber, el amor. Por esto, el Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, enseña: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ama a tus enemigos como a ti mismo. El infierno no son los otros, es como tú miras y tratas a los otros. No se trata de tolerar, no se trata de ser políticamente correcto, se trata realmente de interiorizar que sin los otros no hay camino. Obviamente hay infiernos dantescos en este mundo, creencias, tradiciones que son dantescas, sin duda alguna. Pero eso no te lleva a comportarte como ellos. El Maestro lo que nos viene a decir es que si tú caes en la dinámica de tratar al otro como él te trata a ti, y porque a ti te quiera matar, tú lo intentas matar, no estás haciendo nada. Eso lo hace cualquier forma de vida. Simple supervivencia. Tu conciencia se te ha dado para algo, para crear, pero para crear en base al amor que eres, no para destruir. Es importantísimo entenderlo. El próximo programa, o uno de los próximos programas, girará en torno al perdón según el Maestro de Maestros, que es vital. Se ve como una fragilidad, pero realmente es el instrumento y el arma más poderosa del mundo. Sigamos. Si en estos finales de los tiempos logras vencer a los miedos que te sembrarán por doquier, si logras trascender las mentiras de las ideologías religiosas, políticas o de cualquier índole, pues las ideologías por sí mismas son cárceles. Si logras no dejarte confundir por tu misma tendencia a refugiarte en mil y una zonas de confort, entonces serás libre y llamado a ver los nuevos tiempos. Aquellos que no puedan superar estos infiernos humanos seguirán su curso evolutivo y llevarán a los nuevos predios sus propios infiernos. Aquellos que tienen que superar, en algún momento lo lograrán. El despertar a la conciencia que cada quien es un producto de la intimidad. No se puede ni siquiera enseñar.
tú puedes mostrar, sugerir lo que hizo el Maestro de Maestros en su primera venida. Es decir, tener cuidado, dudar de vuestras tradiciones, que ese Dios al que estáis orando no es el Dios que me envió a mí. Que todo ese cúmulo de tradiciones que estáis teniendo, que están atando al ser humano a ser un esclavo de las tradiciones, no es realmente lo que hay que entender. Pero eso no se puede imponer. De ahí que todas las sociedades humanas que se han construido hasta el presente, que no será lo mismo en los nuevos tiempos, todas han pecado de lo mismo, han intentado imponer modelos fallidos. Simplemente y llanamente porque el mal, vuelvo y repito, pues encontró un caldo de cultivo en esa forma de organizarse, en esas sociedades que yo he tildado y que llamo antropófagas, economías antropófagas, es decir, que lo que se trata es la opresión de unos hombres sobre otros, devorarse unos hombres a otros, ¿no? Ese no es el fin de las conciencias, ni mucho menos. A uno lo han engañado, pero bueno, como vuelvo y repito, estos tiempos son tiempos del despertar, son los tiempos de la segunda venida del Maestro, independientemente que, como digo siempre, aquí no intentamos convencer a nadie, aquí simplemente anunciamos, ponemos un punto de vista y ponemos nuestro grano de arena, nuestra visión, en comunicar los tiempos que están llegando y recalcar, ir dando matices, alguna pincelada, pues sí, para ayudar, que es el objetivo de este canal. Ayudar desde la humildad que somos, no pretendemos ser maestros de nadie, porque repetimos, cada quien tiene su propio maestro en sí mismo y es alumno de todas sus experiencias de ser. Cada experiencia que te pasa en la vida te pasa por algo. Si no aprendiste lo que tenías que aprender, se repite de una u otra manera, lo maquillan de una manera o lo maquillan de otra, pero se repite. Eso pasa a nivel individual en las encarnaciones, no digamos cuando la gente muere y realmente pues no ha evolucionado, no ha aprendido lo que tenía que aprender, ¿no? Son muchas cosas, pero bueno, todas se reducen a lo que nos vino a enseñar el Maestro. Amor y perdón. Ama todo lo que puedas, con toda la intensidad que puedas, y perdona todo lo que puedas. Bueno, todo, mejor dicho. El perdón es la manera en que puedes acceder a ser otra vez. Cuando tú tienes algo dentro que tú eres incapaz de perdonar, o que tú has hecho un daño y que no eres capaz de pedir perdón, eso te impide crecer, eso te impide desarrollarte. Podrás tener todo el dinero del mundo, podrás tener 50 títulos ahí colgados en la pared, pero tu ser está estancado, tu conciencia está estancada. Y claro, si confundes las apariencias con la esencia, pues ¿qué es lo que pasa a todo ese mundo ideológico, a ese fanatismo de cualquier orden? Confunden el envoltorio con el contenido, y eso no puede ser. Puede ser para ellos, y obviamente lo es. Resumiendo un poco el día de hoy, este programa. Los demonios que verás en el final de los tiempos, obviamente tienen nombre y apellido, sin duda alguna. Pero más que demonios son infiernos, que están sostenidos por demonios que, vuelvo y repito, tienen nombre y apellidos. Pero que lo que hay que entender, en lo que hay que profundizar es no caer en esos infiernos. No se trata de señalar, mira, que eres un demonio, bueno ya, problema de él, ¿no? Yo lo que no quiero verme arrastrado a ese infierno que él está proponiendo, que ellos están proponiendo. Eso lo podemos ver en el mundo ideológico, político, religioso, hasta científico, de cualquier índole. Convivir es vivir junto al otro, en armonía y paz, no obligadamente guerreando. Eso es una creencia fallida que nos han inculcado, vuelvo y repito, desde los mismos albores de la humanidad, simple y llanamente porque es una de las formas en la que el mal se pudo clonar muy fácilmente. El mal es la separación de la fuente, del Padre, del amor, de la capacidad de crear que toda conciencia tiene, toda, absolutamente toda. Como decía el Maestro,
si no os convertís en niños, no caminaréis. Los niños son el ejemplo vivo de esa capacidad creadora de aprendizaje, de sed de conocimiento que tienen las conciencias. No paran de aprender, en inocencia pura. Son incapaces de hacer daño. Los infiernos, pues lo verás en fanatismo de todo tipo, en ideologías de todo tipo, y sobre todo, el mayor, bajo nuestro humilde ver, el mayor obstáculo, lo principal a retener, es que el mayor demonio puede estar dentro de uno, cuando uno se vuelve indiferente al dolor ajeno, al sufrimiento ajeno, que es a lo que te incitan, a lo que te obligan. Hoy en día lo vemos, hay millones de seres que están contagiados con el virus. Miles de personas o cientos de miles de personas pueden estar muriendo a diario. Pero lo vemos también en el paro. La cantidad de gente que no, en esta sociedad y economías antropófagas, no pueden subsistir. Miramos hacia otro lado. Vemos cómo emergen las economías negras, ¿no? Las mafias de todo tipo. Por algo sirve, por algo emergen, ¿no? Sin embargo, miramos para otro lado. Ese es el peor de los infiernos que puedes pasar y es el que vas a tener que vencer. Perdón. Eso no se trata de que te conviertas en un superhéroe, Superman, un Batman, no sé. No. Simple y llanamente. Eso tampoco significa, ojo, que te tengas que estar dando con un látigo, flagelándote, que no puedas ni siquiera reírte de un chiste y que te tengas que encarcelar en tus propios pensamientos, ensimismado, buscando la manera. No. Se trata simplemente de no perder quién eres. Primero rescatarte, si no lo tienes claro, si confundes tus creencias con tu ser. Pero después es decir, bueno, sí, yo estoy en un mundo, estoy en un infierno, pero voy a intentar ser un poquito de paraíso para alguien, ayudar al otro, a tu hermano, en lo que sea a tu alcance. Ayuda todos los días haz un gesto, o dos, o tres, o los que hagan falta, pero al menos uno, que te haga sentir conectado con el ser que eres, con la fuente que eres. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Hay mucha gente, muchas veces, que lo hacen sin darse cuenta de la maravilla que están haciendo. Simple y llanamente porque para ellos es su naturaleza. Y ahí es donde te das cuenta que el mundo de las creencias, por más que siembren, ¿no?, que el hombre es un demonio, que es una bestia para el hombre, que tal, son creencias. Tu esencia, tu conciencia está en comunión con el Padre y no está contaminada. Se contaminan a raíz de las creencias que van surgiendo, o cuando el mal se apodera de ellas y realmente, el mal con mayúsculas, sabe que yo siempre he distinguido entre un mal con minúscula y un mal con mayúscula. Ese mal con mayúscula, conciencia, donde se separan realmente de la fuente, pues es otro cantar, que es el mal que se sembró aquí, y aquí se coronó muy bien en esta humanidad. Bueno, por esta semana me despido, agradeciéndole su tiempo, su presencia, deseándoles lo mejor de lo mejor, que tengan una feliz y bendecida semana, y les anuncio que ya el próximo programa estará relacionado con parte de la esencia de este programa, ¿no? El título puede ser sugestivo, ¿no? ¿Es Jesús de Nazaret un alien?, ¿no? Creo que la temática de ver a Jesús como una conciencia cósmica está tergiversada y se intenta tergiversar simple y llanamente por intereses muy mundanos. Bueno, sobre esta temática hablaremos el próximo programa. Lo dicho, muchísimas gracias, feliz y bendecida semana y bendiciones. Hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Muchísimas gracias, hasta la próxima.